Me llamo Héctor Lozano. Tengo 58 años. Y hace 3 semanas mi mundo cambió por completo, con 6 números parpadeantes en un boleto de lotería que valía $62 millones. Me senté en esta misma mesa de la cocina, con el boleto temblando en mis manos y el aliento atascado en la garganta. Pero incluso mientras la conmoción recorría mi cuerpo, una decisión surgió tan fría y firme como la piedra. Nadie de mi familia lo sabría jamás, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi hermano, que me han desangrado durante años. Verán, en mi familia, el dinero no es amor, es una palanca de poder, y estaba a punto de descubrir lo poco que realmente significaba yo para ellos. Y aquí está la parte que no creerán. Antes de gastar un solo dólar de esa fortuna, decidí ponerlos a prueba. Quería saber, si ellos pensaban que yo estaba en la ruina, ¿quién daría un paso al frente? ¿Quién desaparecería y quién mostraría su verdadera cara? La respuesta casi me destruye, y lo cambió todo. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. La primera noche después de que esos números iluminaron la pantalla, no dormí. Me quedé mirando ese boleto bajo la luz tenue sobre esta mesa, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj en la pared. 62 millones. Después de impuestos, tal vez unos 40. Aún así, era más dinero del que jamás había imaginado tener. Por un momento, el niño en mí, ese niño que creció en una casa humilde y llena de corrientes de aire en el campo, quiso gritar, correr afuera y decirle al mundo que finalmente era libre. Pero el hombre que soy, el hombre curtido por años de decepciones familiares, sabía que no debía hacerlo. Me serví un vaso de licor añejo, aunque mi médico me había advertido sobre mi presión arterial. El líquido ámbar atrapó la luz mientras lo agitaba, y pensé en cada vez que ya había jugado el papel de tonto. Marcos, mi hijo, había llamado hace 2 años en plena noche. Papá, son solo $5,000, solo hasta que el negocio despegue. Le transferí el dinero antes del amanecer. Nunca volvió a mencionarlo. Valentina, mi hija, fue más sutil. Quería que estuviera a su lado cuando compró su primer apartamento, hasta que necesitó ayuda para cubrir los gastos de cierre. Prometió que era temporal. 5 años después, apenas contesta mis llamadas. Y Roberto, mi hermano menor. Si hubiera un récord mundial por dinero prestado y promesas rotas, él sería el campeón. Siempre tenía ese tono adulador, esa manera de hacerme sentir culpable por tener solo un poco más que él, incluso cuando todo lo que yo tenía era un trabajo estable y una pensión modesta. Dejé que el licor quemara mi garganta. Si les contaba sobre el premio, sabía lo que pasaría. Rodearían como buitres, cada uno con sus historias, sus necesidades, sus crisis urgentes. Y al final, no sería un regalo. Sería una obligación, una correa alrededor de mi cuello. El vaso aterrizó en la mesa con un golpe seco. Tomé mi decisión allí mismo. El silencio sería mi protección. A la mañana siguiente, el sol se coló a través de las persianas, proyectando líneas sobre el desgastado piso de madera. Preparé mi café, negro y fuerte, como siempre me ha gustado. Mientras el aroma llenaba la cocina, abrí mi computadora portátil y busqué cómo reclamar la lotería de forma anónima. Mis dedos vacilaron sobre las teclas, pero continué. Fue entonces cuando encontré artículos sobre fideicomisos ciegos. Un abogado podía crear uno, proteger mi identidad. Podía irme con mis ganancias y el mundo nunca sabría que Héctor Lozano se había convertido en multimillonario de la noche a la mañana. Mis labios se curvaron en una media sonrisa. Ese anonimato valía más que el propio boleto. Pero incluso con la red de seguridad formándose en mi mente, otro pensamiento se abrió paso. A lo largo de los años, yo había cargado a mi familia a través de sus tormentas, en silencio, sin alardes. Y sin embargo, cuando necesité incluso una fracción de ese apoyo a cambio, cuando mi esposa Lucía estaba enferma y yo me ahogaba en facturas del hospital, ¿quién estuvo allí? No fue Marcos, no fue Valentina, no fue Roberto.
Cada uno tenía excusas, vidas ocupadas, necesidades apremiantes. Fue la tía Marta, la hermana de mi padre, jubilada hace mucho y viviendo de una pensión miserable, quien me deslizó un cheque por $200 y susurró: «Ojalá fuera más, mijo». Ese recuerdo escoció. Se quedó conmigo mientras estaba sentado frente a la computadora buscando nombres de abogados en el centro. Levanté el teléfono y marqué un número que encontré en el sitio web de una firma. Una voz de mujer respondió con nitidez: «Bufete Montes y Asociados. ¿Cómo puedo dirigir su llamada?» «Sí», dije, con la voz más baja de lo habitual. «Necesito programar una cita con la licenciada Linda Montes. Es sobre planificación patrimonial y financiera». Hubo una pausa en el otro extremo. Luego dijo: «Tenemos un espacio mañana por la mañana a las 10. ¿Le funciona?» «¿Eso servirá?», dije, garabateando la dirección en una libreta. Cuando colgué, el silencio de la casa me oprimió de nuevo. Mi hogar era modesto, una casa de una sola planta con pisos que crujían y la pintura exterior descascarándose un poco más cada año. Sin embargo, me venía bien. Después de que Lucía falleció, no tuve el corazón para mudarme. Aquí fue donde vivimos nuestros últimos días juntos, donde su risa había resonado alguna vez en la cocina. La idea de llenar estas habitaciones con el sonido de parientes pidiendo limosna me revolvía el estómago. Esa noche, me senté en el porche mientras las luces de la calle parpadeaban al encenderse. Mi vecino, el señor García, saludó mientras sacaba a pasear a su perro. Levanté una mano en respuesta, pensando en cuán felizmente ignorante era él del trozo de papel en mi bolsillo que podría comprar cada casa en esta cuadra. Envidiaba su ignorancia. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Un mensaje de texto de Roberto. «Héctor, hermano, ¿podemos hablar? Estoy en un aprieto». No respondí. Todavía no. Miré esas palabras, apretando la mandíbula. Esto era exactamente por lo que no podía decirles nada. La tinta ni siquiera se había secado en mi milagro, y las garras familiares ya se estaban extendiendo. Guardé el teléfono, me levanté y entré. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor chaqueta, azul marino, con botones que se habían aflojado un poco, y tomé el ascensor hasta el 10º piso de un edificio de cristal en el centro. El vestíbulo olía a mármol pulido y dinero. La licenciada Montes me saludó con un firme apretón de manos. Tenía más o menos mi edad, con el cabello plateado recogido pulcramente y ojos agudos detrás de sus gafas. «Señor Lozano», dijo cálidamente, «pasemos a mi oficina». La seguí, aferrando el sobre en mi bolsillo como si fuera un salvavidas. Una vez que la puerta se cerró, puse el boleto sobre su escritorio. Por un momento, sus cejas se alzaron, pero se recuperó rápidamente, envolviéndose en profesionalismo como si fuera una capa. «Ya veo», dijo suavemente. «Bueno, ha venido al lugar correcto. Podemos proteger su identidad, señor Lozano. Pero primero necesitamos discutir sus intenciones. ¿Qué quiere que este dinero haga por usted?» Su pregunta quedó flotando en el aire. Abrí la boca, luego la cerré. ¿Qué quería? Seguridad. ¿Sí? Libertad. Ciertamente. Pero más que eso, quería la verdad. Quería saber de una vez por todas si mi familia se preocupaba por mí o por lo que yo podía proveer. «Quiero mantener esto en secreto», dije finalmente. «Y quiero asegurarme. Si decido ayudar a alguien, será bajo mis propios términos». La licenciada asintió. «Entonces comenzaremos con un fideicomiso ciego. Tomará unas semanas, pero una vez establecido, los fondos serán intocables para cualquiera que no sea usted». Exhalé con alivio, mezclado con temor. En el viaje en autobús de regreso a casa, miré por la ventana mientras la ciudad se desdibujaba. Pensé en los años que dejaba atrás, en cada día festivo donde había sido una billetera en lugar de un invitado. Cada llamada telefónica que comenzaba con cortesías, pero terminaba con peticiones. Y pensé en lo que la licenciada me había preguntado.
¿Qué quiere que haga este dinero? Esa noche la idea vino a mí, lenta al principio, luego con una claridad innegable. No les contaría sobre las ganancias. En cambio, los pondría a prueba. Le contaría a cada uno la misma historia. Que había perdido dinero, que estaba al borde de perder mi hogar, que necesitaba ayuda. Solo una pequeña cantidad comparada con lo que les había dado a lo largo de los años. Quería ver, cuando las tornas cambiaran, quién aparecería y quién se alejaría. Me senté en esta mesa, con la pluma rasgando contra el papel, escribiendo nombres. Marcos, Valentina, Roberto, mi cuñada Sandra, cada uno que alguna vez había tomado, pedido prestado o exigido. Incluso escribí el nombre de la tía Marta, aunque mi instinto me decía que ella ayudaría si pudiera. Mientras escribía, mi pecho se apretaba. ¿Era esto cruel? Quizás. Pero después de toda una vida siendo el que cargaba a todos los demás, necesitaba saber, necesitaba la verdad, sin importar cuán amarga fuera. La casa estaba en silencio cuando terminé. Doblé el papel, lo deslicé en mi bolsillo y soplé la vela en la mesa. La llama parpadeó una vez antes de desvanecerse en humo. Mañana haré la primera llamada. Y así comenzó la prueba que desmoronaría todo lo que creía saber sobre la familia, sobre la lealtad, sobre el amor. Me quedé despierto mucho después de la medianoche, con la libreta con los nombres de mi familia doblada cuidadosamente dentro de mi bolsillo. La casa seguía igual que desde que Lucía falleció. Solía pensar que el silencio era el compañero más cruel que un hombre podía tener. Ahora, después de años de ser drenado por las mismas personas que se hacían llamar familia, había aprendido a tratar el silencio como un aliado. No me quitaba nada, no mentía, no disfrazaba la necesidad de amor. Mi mente seguía volviendo al pasado, repitiendo momentos que una vez traté de enterrar. La primera vez que me di cuenta de que el dinero siempre estaría antes que yo. En esta familia fue cuando tenía 17 años. Acababa de ser aceptado en la universidad estatal. Recuerdo entrar con la carta en la mano, el corazón latiendo con orgullo. Mi madre sonrió débilmente, pero mi padre sacudió la cabeza. No podemos permitírnoslo, Héctor. No a menos que pidas préstamos. Roberto estaba sentado a la mesa, 5 años menor que yo, sorbiendo cereal ruidosamente. No levantó la vista. Esa noche, mientras mis padres discutían sobre el costo, mi madre susurró: «Tal vez Roberto nos lo haga más fácil algún día. Él tiene el encanto». Encanto, lo llamó ella. Yo tenía que trabajar duro. De alguna manera, el encanto siempre parecía más valioso a sus ojos. Tuve 2 trabajos de medio tiempo para pagar mis estudios. Nunca volví a pedirles ayuda, pero cada vez que Roberto quería algo, campamento de verano, libros, su primer auto, siempre encontraban la manera. A veces eran mis ahorros los que pedían prestados. A veces era un cheque con mi nombre. Me decía a mí mismo que estaba bien. Él era más joven. Maduraría, pensaba yo, pero Roberto nunca maduró. Creció para convertirse en un hombre que creía que el mundo le debía algo, y de alguna manera esa deuda siempre parecía ser mía. La vida con Lucía fue diferente. Ella me mantenía con los pies en la tierra. Era firme, de voz suave, una maestra de escuela que creía que los pequeños actos de bondad valían más que cualquier dólar. Vivíamos modestamente. Una casa pequeña, el papel tapiz despegándose en los bordes pero llena de risas. Criamos a nuestros hijos, Marcos y Valentina, en esa casa. Esos años, antes de que las grietas comenzaran a mostrarse, fueron el único momento en que me sentí seguro en mi familia. No teníamos mucho, pero lo que teníamos se sentía suficiente. Entonces llegó la enfermedad, y fue como si alguien hubiera inclinado el suelo bajo nuestros pies. El diagnóstico de Lucía, cáncer de pulmón, destrozó todo. Ella nunca había fumado un día en su vida. Trabajé hasta el agotamiento tratando de mantenerla cómoda. Vendí mi bote, vacié nuestra jubilación y tomé turnos para los que ya estaba demasiado viejo. Cuando las facturas se convirtieron montañas que no podía escalar,
Hice lo único que juré nunca hacer. Llamé a mis hijos y llamé a Roberto. Marcos contestó primero. Su voz era cortante, apresurada. Papá, no puedo seguir perdiendo dinero. La empresa apenas está despegando. 5,000 aquí, 10,000 allá, todo suma. Las palabras cortaron más profundo de lo que él se dio cuenta. El tono de Valentina fue más gentil, pero no menos definitivo. Papá, Pablo y yo estamos pagando el apartamento. Tal vez en unos meses podríamos... La frase flotó como humo, sin sentido. ¿Y Roberto? Bueno, Roberto suspiró en el teléfono como si yo hubiera arruinado su velada. Tengo mis propias deudas, Héctor. Tal vez deberías hipotecar la casa. Eso es lo que hace la gente. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina esa noche, con Lucía dormida en la otra habitación y mi cabeza entre las manos. Ninguno de ellos se molestó en estar a mi lado cuando me estaba ahogando. Solo la tía Marta, la hermana de mi padre que se jubiló y vive de una pensión que apenas cubre la comida, apareció. Ella presionó $200 en mi palma con dedos temblorosos. Ojalá fuera más, susurró. Le dije que era suficiente, pero la vergüenza de necesitarla y la gratitud que sentí en igual medida se quedaron conmigo. Cuando Lucía falleció 6 meses después, Marcos y Valentina vinieron al funeral con ropa negra rígida, revisando sus teléfonos entre condolencias. Roberto se paró en el púlpito dando un gran discurso sobre cómo la familia lo era todo. Luego se fue temprano para tomar un vuelo a la ciudad del juego. El vacío de todo aquello se quedó conmigo más que las palabras. «Papá, estarás bien», dijo Marcos, dándome palmaditas en el hombro con una mano, con las llaves de su auto ya en la otra. «Llámame si necesitas algo», ofreció Valentina, su voz flotando como si supiera que nunca lo haría. Roberto me abrazó, apestando a colonia y whisky, y murmuró: «Mantente fuerte, hermano. Mantente fuerte». Como si la fuerza por sí sola pudiera reemplazar al amor. Traté de sacudirme esos recuerdos mientras miraba la llama de la vela en la mesa de mi cocina años después. Pero tenían una forma de volver, especialmente ahora que tenía algo que ninguno de ellos sabía, algo que los expondría por lo que eran. Ese boleto de lotería había hecho más que hacerme rico. Me había dado la oportunidad de arrancar todas las excusas, todas las máscaras. Crearía una historia. Les diría que estaba en la ruina, que había perdido dinero en malas inversiones, que estaba al borde de perder la casa. Pediría $7,000, no una fortuna, no algo imposible. Solo lo suficiente para importar, lo suficiente para probar. Para Marcos con su nuevo auto de lujo, era cambio de bolsillo. Para Valentina y su esposo cirujano, menos que unas vacaciones de fin de semana. Para Roberto, era menos de lo que ya me debía. Me preguntaba cuál de ellos ayudaría y cuál desaparecería. La pregunta se retorcía dentro de mí, a partes iguales anticipación y temor. ¿Quería la verdad? ¿Estaba preparado para enfrentarla? ¿Qué pasaría si me fallaban de nuevo? ¿Qué pasaría si la respuesta confirmaba lo que siempre había temido? Que en mi familia, el amor era solo otra palabra para una transacción comercial. El pensamiento me carcomía mientras yacía en la cama hasta que el sueño me arrastró. Al día siguiente caminé hacia el pueblo. El aire era agudo con el otoño, las aceras llenas de hojas secas. Pasé por el restaurante que a Lucía le encantaba. Nos sentábamos allí los domingos por la mañana compartiendo café, a veces con la tía Marta uniéndose a nosotros, encorvada sobre su crucigrama. Ahora el asiento estaba vacío, la ventana empañada por el aliento de extraños. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo. Mi pulgar se mantuvo sobre el número de Marcos. No estaba listo. En su lugar, busqué a Vicente. Vicente había sido mi vecino hace 30 años, antes de retirarse de la fuerza policial, un hombre construido como un roble con ojos que no se perdían nada. A lo largo de los años nos habíamos mantenido en contacto, tomando una cerveza de vez en cuando, dos viejos intercambiando historias de guerra de diferentes tipos. Contestó al segundo timbre. «Héctor, tanto tiempo. ¿Qué tienes en mente?» «¿Puedes reunirte conmigo?», pregunté.
Necesito perspectiva. Nos reunimos en el club de veteranos. Las paredes estaban bordeadas de banderas descoloridas, fotografías de hombres jóvenes que habían dado todo. Vicente se deslizó en el asiento frente a mí, sus manos entrelazadas, su mirada firme. Le conté todo. Sobre el boleto, el dinero, el silencio que planeaba mantener. Y finalmente la prueba. No interrumpió. Su mandíbula trabajaba como si masticara el peso de todo ello. Cuando terminé, se recostó y soltó un largo suspiro. Si los pones a prueba, Héctor, prepárate para la respuesta. Una vez que veas quiénes son, no podrás dejar de verlo. Necesito saber, dije. Mi voz se quebró más de lo que pretendía. Él asintió. Entonces hazlo. Pero protégete, escríbelo, grábalo. No para ellos, para ti. Así cuando intenten torcer la historia más tarde, recordarás exactamente cómo sucedió. Tragué saliva con dificultad. Tenía razón. Mi familia siempre había sido maestra en reescribir la historia. Necesitaría pruebas. No para la corte, no para avergonzarlos, sino para anclarme cuando la duda volviera a aparecer. Esa noche llegué a casa y me senté una vez más a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había llorado a Lucía, donde había comido innumerables cenas silenciosas, donde había mirado el boleto que lo cambió todo. Saqué una vieja libreta de cuero, la que Lucía me había regalado hace años, y escribí en la primera página con letras firmes: La prueba. Debajo, listé sus nombres: Marcos, Valentina, Roberto, incluso Sandra, mi cuñada, y finalmente la tía Marta. Mi pluma presionó tan fuerte que la tinta sangró a través del papel. Para cada uno dejé espacio para registrar sus respuestas. Cuando terminé, cerré la libreta y descansé mi mano sobre su cubierta. La llama de la vela parpadeó una vez, 2 veces. Luego se estabilizó. En la quietud, susurré a la habitación: veamos quién realmente está a mi lado. El reloj marcó pasada la medianoche. Mañana comenzarían las llamadas. La mañana, después de escribir sus nombres en la libreta de cuero, me desperté antes que el sol. La casa estaba tranquila, pero mi mente ya estaba inquieta ensayando las líneas que necesitaría decir. Durante años, mi familia me había conocido como el firme, el confiable, el hombre que cargaba peso sin quejarse. Ahora por primera vez les pediría que me imaginaran tambaleando. Eso solo se sentía extraño en mi lengua. Preparé una jarra de café negro como el alquitrán, y me senté a la mesa con una hoja de papel, esbozando las palabras que pensé que podrían sonar creíbles. La compañía en la que invertí colapsó. Murmuré, probando la frase en el silencio. El banco está acechando. Necesito $7,000 solo para mantener la casa. Las palabras se sentían extrañas, pesadas, pero llevaban el anillo de la verdad. Después de todo, no estaba tan lejos de la realidad. Casi había perdido esta casa una vez antes cuando Lucía estaba enferma. Tal vez por eso sabía cómo expresar desesperación sin adornos. Imaginé sus reacciones mientras escribía. Marcos suspiraría. Cambiaría la culpa. Tal vez me daría un sermón sobre planificación financiera, como si yo no hubiera pasado toda una vida enseñándole lo que significaba la disciplina. Valentina sonaría comprensiva, pero sus excusas estarían envueltas en la suavidad de su voz, como un cuchillo escondido en seda. Roberto probablemente se reiría, fingiría que deseaba poder ayudar. Luego inventaría alguna historia sobre cómo estaba así de cerca de un trato que cambiaría todo. Y Sandra, ella chasquearía la lengua, susurraría a otros sobre cómo Héctor finalmente había perdido el control y disfrutaría del chisme más de lo que jamás disfrutaría ayudándome. La vela que había dejado en la mesa la noche anterior se había consumido hasta quedar en nada. Me froté los ojos y luego busqué mi teléfono. Mi dedo se posó sobre el nombre de Marcos primero, pero algo dentro de mí se resistió. Él era mi hijo, sí, pero no quería comenzar con él. Necesitaba estar más agudo antes de enfrentarlo, más preparado. En su lugar, busqué a Valentina. Mi hija siempre había sido la más gentil,
la que todavía llamaba en los días festivos, aunque fuera por obligación. Si alguien iba a darme una pizca de esperanza, sería ella. Presioné el botón, me llevé el teléfono al oído y escuché los timbres. 1, 2, 3. Luego su voz, brillante y ensayada. «Papá, qué sorpresa. ¿Todo bien?» Tomé aire y lo solté lentamente, bajando mi tono, dejando que el cansancio se filtrara en él. «No exactamente, Valentina. No te llamaría si no fuera importante». Hubo una pausa. «¿Qué pasa?» Dejé que el silencio colgara por un momento antes de hablar, dejando que su imaginación se adelantara a mí. La firma en la que puse algunos ahorros colapsó. Fraude, mala gestión, lo que sea, el dinero se ha ido. Y el banco ya está llamando sobre la hipoteca. Yo necesito algo de ayuda, solo lo suficiente para mantenerme a flote hasta que resuelva las cosas. Unos $7,000. Su brusca inhalación me llegó incluso a través de la estática. Por un momento pensé que podría sorprenderme. Entonces, su voz se suavizó, cuidadosa, practicada. «Ay, papá, eso es terrible. No puedo creer que te hicieran eso. Pero, 7,000 es mucho. Pablo acaba de pagar la matrícula de la escuela de los niños. Y todavía estamos poniéndonos al día con las renovaciones del apartamento. Tal vez en un par de meses». La interrumpí suavemente. «Valentina, el banco no esperará un par de meses. Iniciarán los procedimientos en semanas». Su silencio se estiró demasiado tiempo. Casi podía escucharla sopesando el costo de mi crisis contra la comodidad de su vida. «Hablaré con Pablo», dijo finalmente. «Tal vez podamos gestionar una cantidad más pequeña, pero no puedo prometer nada. Una cantidad más pequeña, una medida a medias, un retraso». Podía escuchar en su voz que la conversación ya había terminado. «Entiendo», dije, con mi tono plano. «Gracias por escuchar». «Por supuesto, papá», respondió rápidamente, un poco demasiado ansiosa por cerrar la llamada. «Resolveremos algo, no te preocupes». Pero ella no iba a resolver nada. No para mí. Terminé la llamada, dejé el teléfono y miré la libreta de cuero. Escribí su nombre, tracé una línea y escribí las palabras: simpatía, excusas, sin compromiso. El sabor en mi boca era amargo. Durante mucho tiempo me senté sin moverme, mi café ya frío. Una parte de mí quería detener el experimento allí mismo para preservar las pocas ilusiones que aún conservaba. Pero las ilusiones son una especie de veneno. Una vez que pruebas el antídoto, no puedes volver atrás. Al mediodía había ensayado de nuevo, cambiado la historia ligeramente, y la había hecho más aguda. Esta vez llamé a Roberto. Mi hermano contestó al segundo timbre, su voz espesa de bravuconería. «Héctor, tanto tiempo, hermano. ¿Cómo va la vida tranquila?» «No tan tranquila», respondí. «Me he metido en problemas». «¿Problemas?», se rió. ¿No los tenemos todos?» No le devolví la risa. «La verdad es que hice algunas malas inversiones. Perdí una buena parte de dinero. El banco está acechando la casa. Necesito 7,000 para cubrir las cosas hasta que pueda solucionarlo». No perdió el ritmo. 7. Diablos, no tengo ni 700 por ahí. Los tiempos son difíciles, ya sabes. El mercado está duro. Los clientes se retrasan con los pagos. Tal vez deberías, vender esa vieja camioneta. O refinanciar. Siempre has sido bueno resolviendo cosas. «Roberto», dije uniformemente, «te ayudé con más que eso cuando lo necesitaste. Cuando compraste parte de ese restaurante fallido, cuando me rogaste dinero después de tu divorcio. Yo respondí cada vez». La línea quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. «Sí, bueno, eso fue diferente. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Lo resolverás. Siempre lo haces». «La familia ayuda a la familia», repetí suavemente, saboreando la ironía. Él cambió de tema. Luego preguntó si había visto el partido de fútbol, como si no acabáramos de pisotear décadas de desequilibrio. Terminé la llamada poco después. Escribí su nombre en la libreta y anoté: «Sin dinero, evasivas,
lugares comunes vacíos. Al final de la tarde, la casa se sentía más pesada, como si las paredes mismas absorbieran el peso de las respuestas que estaba recolectando. Caminé afuera para despejar mi mente, crujiendo las hojas bajo mis botas. Pero cada sonido parecía resonar con sus rechazos. Pensé en Lucía. Me pregunté qué diría si estuviera aquí. Probablemente me diría que no me torturara, que no midiera el amor en dólares. Pero incluso ella admitiría que esto nunca se trató de dólares. Se trataba de si el amor existía en absoluto. Cuando cayó el atardecer, encendí otra vela y volví a la libreta. 2 nombres, 2 fracasos. Valentina con sus excusas, Roberto con sus evasivas. Me serví un trago de licor, el hielo tintineando agudamente, y me preparé para la siguiente llamada. El nombre de Marcos me devolvía la mirada como un desafío. Cuando finalmente marqué, ya estaba oscuro afuera. La única luz en la casa era la llama parpadeante y el brillo de la pantalla del teléfono. Marcos contestó al cuarto timbre, su voz impaciente. «¿Papá? ¿Todo bien? Estoy en medio de algo». Tomé una respiración constante. «No, realmente. No te llamaría si no fuera serio. Hice algunas inversiones y colapsaron. Me falta dinero para la hipoteca. Necesito 7,000 para contener al banco». Hubo una pausa. Luego una risa aguda, sin humor. «¿Papá? Deberías haberlo sabido mejor. A tu edad, jugando con inversiones. Vamos, no puedo simplemente entregarte 7,000. Tengo nómina que cubrir, un nuevo contrato de oficina y un lanzamiento de producto. Deberías haber planeado». Las palabras aterrizaron como piedras. Mantuve mi voz uniforme. «Marcos, planeé toda mi vida. Te di dinero para tu negocio cuando nadie más creía en él. Me sacrifiqué por ti. Te estoy pidiendo ayuda por primera vez». Su tono se endureció. «Y aprecio eso, pero no puedo. Lo resolverás. Siempre lo haces». El eco de la excusa de Roberto. Cerré los ojos, tragando la bilis que subía a mi garganta. «Ya veo», dije simplemente. «Mira, papá, te llamo luego. Tengo que irme». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la línea muerta del teléfono, el peso del silencio oprimiéndome de nuevo. Lentamente, escribí su nombre en la libreta. Sermones despectivos. Rechazo. El vaso de licor se sentía pesado en mi mano. 3 llamadas, 3 respuestas, 3 pruebas de lo que había sospechado durante mucho tiempo. Pero nunca quise enfrentar. La llama de la vela se inclinó como si fuera por el peso de mi dolor. Me recosté en mi silla y susurré a la habitación vacía. Así que esto es lo que significa familia. El reloj avanzaba hacia la medianoche y afuera el mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. En mi casa todo había cambiado. El experimento había comenzado y ya estaba revelando más de lo que estaba listo para soportar. Y sin embargo, sabía en lo profundo de mis huesos que no podía detenerme ahora. Mañana había más nombres a los que llamar, y para cuando llegara al final de la lista, sabría exactamente quiénes eran ellos y quién era yo sin ellos. La luz de la mañana se deslizó a través de las persianas, un gris pálido que hacía que la cocina se sintiera más fría de lo que estaba. La libreta todavía yacía en la mesa donde la había dejado tras las primeras 3 llamadas. Valentina. Simpatía envuelta en excusas. Roberto. Evasivas en lugares comunes vacíos. Marcos. Sermones en rechazo. Cada nombre tallaba una línea más profunda en la verdad que había tenido miedo de enfrentar. Pasé mi mano por la cubierta de cuero, casi esperando que las palabras se mancharan, que pudieran difuminarse en algo más suave. Pero la tinta no miente. Me serví una taza de café, aunque hizo poco para estabilizarme. Mi pecho se sentía pesado con el peso de las conversaciones repitiéndose en mi cabeza. Durante años me había permitido creer que tal vez, solo tal vez, si alguna vez los necesitaba, vendrían. Ahora la ilusión se estaba rompiendo y no estaba seguro de poder juntar las piezas de nuevo. Aún así, había comenzado esta prueba y había más nombres a los que llamar.
El siguiente era Sandra, mi cuñada, la esposa de Roberto. Si había una persona que había perfeccionado el arte del juicio, era ella. En las reuniones familiares nunca perdía la oportunidad de recordarme que yo vivía en una casa tan pintoresca. Su sonrisa delgada, sus palabras forradas con azúcar y rencor. Una vez le había dicho a Lucía, al alcance de mi oído: Héctor es confiable, tal vez demasiado confiable. La gente así nunca sale adelante realmente, ¿verdad? Lo había dejado pasar entonces, pero el recuerdo se quedó. Ahora era su turno. Busqué su nombre, presioné el botón de llamar y escuché. Contestó al segundo timbre, su voz cortante y eficiente. Héctor, ¿a qué debo el placer? Forcé un suspiro cansado. Sandra, no llamaría si no fuera serio. Me he metido en problemas. Oh, había curiosidad en su tono, pero no calidez. Hice algunas malas inversiones, continué. El banco está acechando. Necesito 7,000 para contenerlos. Hubo una pausa y casi pude imaginar sus labios apretándose, sus ojos estrechándose. Luego vino la risa, corta, aguda, incrédula. Héctor, siempre me pregunté cuándo resbalarías. Has sido tan moralista todos estos años, ayudando a todos, actuando como si lo tuvieras todo resuelto y ahora esperas que nosotros te rescatemos. Sus palabras cortaron, aunque no había esperado menos. Estoy pidiendo ayuda, Sandra. La familia ayuda a la familia, o eso pensaba. Ella se burló. La familia ayuda a la familia cuando tiene sentido. Roberto y yo tenemos nuestros compromisos. Tal vez deberías vender esa casita tuya, mudarte a algo más pequeño, vivir dentro de tus posibilidades como el resto de nosotros. Mantuve mi tono uniforme aunque mis manos temblaban. ¿Te refieres a como cuando ayudé a Roberto después de que el restaurante falló? ¿O cuando les di dinero a ambos después de las reparaciones del huracán? Silencio. Luego su voz se volvió aguda. Oh, sé, eso fue diferente. Eso fue por algo de lo que todos nos beneficiamos. Esto es solo tu desastre. Cerré los ojos dejando que sus palabras se asentaran. Ya veo, dije finalmente. Gracias por tu honestidad. Colgó sin decir otra palabra. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, el tono de línea muerta zumbando en mis oídos. Lentamente, escribí su nombre en la libreta. Desprecio, juicio, sin ayuda. La amargura se sentó en mi pecho como una piedra. 4 llamadas, 4 fracasos. Tomé un largo trago de licor aunque el sol apenas había salido. El sabor quemó, pero no lo suficiente para adormecer el dolor. Al mediodía estaba caminando de un lado a otro en la sala, la libreta abierta en la mesa de centro. Mis ojos se dirigieron al último nombre que había escrito la noche anterior, casi como una ocurrencia tardía. Tía Marta. Querida tía Marta, quien me había dado $200 cuando nadie más lo haría. Ella era la última persona que esperaba poner a prueba. Tenía tan poco, pero la justicia exigía que la llamara también. Aún así, dudé. Si ella me fallaba, no estaba seguro de poder soportarlo. Y si ayudaba, sería a un costo que no podía pagar. Mi pulgar se mantuvo sobre su número por lo que parecieron horas. Finalmente, dejé el teléfono y salí. El aire fresco del otoño cortó a través de mis pensamientos, conectándome a la tierra. Caminé sin rumbo por el vecindario, pasando niños jugando, pasando una pareja discutiendo en voz baja en un porche. El mundo seguía adelante, ajeno a la guerra silenciosa que yo libraba dentro de mí. Para cuando regresé a casa, el sol estaba bajando, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. La libreta todavía yacía en la mesa, esperando. No podía evitarlo para siempre. Levanté el teléfono, marqué y esperé. Su voz contestó cálida, familiar. Héctor, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás? Tragué saliva con dificultad. No muy bien, tía Marta. No te llamaría si no fuera importante. Su tono cambió instantáneamente. Preocupación entrelazando cada palabra. ¿Qué pasa?
Dejé que el silencio se estirara antes de responder. Perdí dinero. Las inversiones salieron mal. El banco viene por la casa. Necesito 7,000 para conservarla. No hubo vacilación. Ninguna. Ay, Héctor, suspiró ella. Eso es terrible. Por supuesto que ayudaré. No tengo 7,000, pero puedo conseguir 3,000. Son casi todos mis ahorros, pero tú lo necesitas más. Sus palabras me golpearon más fuerte que todos los rechazos combinados. Aferré el teléfono con más fuerza, mi garganta cerrándose. Tía Marta, no puedo... Sin discusiones, interrumpió gentilmente. La familia ayuda a la familia. Y tú siempre has estado ahí para mí. Es mi turno. Las lágrimas picaron en mis ojos, inesperadas y no bienvenidas. Volví mi rostro hacia otro lado, aunque nadie podía verme. Gracias, susurré, mi voz rompiéndose. No me des las gracias, respondió firmemente. Solo prométeme que estarás bien. Prométeme que esto no te romperá. Lo prometo, dije, aunque mi corazón sabía que ya estaba roto. Hablamos un rato más sobre cosas pequeñas, su salud, su jardín, los libros que estaba leyendo. Cuando colgamos, el silencio en la casa se sentía diferente. No pesado sino vivo, resonando con su bondad. Abrí la libreta, escribí su nombre, y por primera vez esa semana no escribí fracaso. En su lugar escribí, dio casi todo lo que tenía, sin vacilación, verdadera. Me recosté mirando las palabras hasta que se desenfocaron. La vela parpadeaba a mi lado, proyectando largas sombras a través de la habitación. Durante días había estado pelando las capas de mi familia, exponiendo podredumbre donde había esperado fuerza. Y ahora, aquí estaba la única persona con menos para dar, ofreciéndome más que cualquier otro. No era el dinero lo que me conmovía, era el instinto, la inmediatez de su amor. Sin cálculos, sin excusas, solo dando porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Fue tanto un bálsamo como una herida. Un bálsamo porque probaba que el amor podía existir. Una herida porque mostraba cuán profundamente los otros habían fallado. Cerré la libreta, puse mi mano sobre su cubierta y me senté en la luz tenue. Mañana habrá más llamadas, más verdades que descubrir. Pero esta noche me permití sentarme con la única verdad que importaba, que a veces el alma más rica es la que tiene menos en sus bolsillos. El reloj avanzaba, el vaso de licor vacío, la vela consumiéndose. Afuera el mundo se acomodaba para dormir. Adentro, susurré al silencio. Te veo, tía Marta, y no lo olvidaré. La mañana después de mi llamada con la tía Marta, me desperté con los ojos hinchados. No había llorado en años, ni siquiera en el funeral de Lucía, al menos no donde alguien pudiera ver. Pero la noche anterior había roto algo en mí. La forma en que la tía Marta había ofrecido lo poco que tenía sin dudar, sin juzgar, me había consolado y herido de formas que no podía nombrar completamente. Había escrito sus palabras en la libreta, verdadera, y las miré hasta que la tinta se desenfocó. Era la única entrada que no quemaba. Me senté a la mesa ahora, la libreta cerrada, pero pesada frente a mí. 4 rechazos. Un acto de bondad que me cortó más profundo que toda la crueldad combinada. Debería haberme sentido reivindicado. En cambio, me sentía vacío, como si cada conversación hubiera tomado otro pedazo de mí. Por primera vez me pregunté si había cometido un error, no con la prueba en sí, sino con mi capacidad para soportarla. El teléfono sonó a media mañana. No reconocí el número al principio, pero cuando contesté, la voz familiar me estabilizó. Héctor, soy Vicente. Estaba pensando en lo que me dijiste. ¿Estás libre hoy? Dudé, mirando el vaso de la noche anterior todavía en la mesa. Estoy libre. ¿Bien? Dijo. Encuéntrame en el club en 1 hora. Trae esa libreta. El viaje fue corto, pero mis manos agarraban el volante más fuerte de lo que deberían. Cuando entré al club de veteranos, Vicente ya estaba esperando en una mesa en la esquina, 2 tazas de café humeando entre nosotros. Me miró, sus ojos agudos asimilando las líneas grabadas más profundamente en mi rostro.
«Has estado llamando», dijo, no como una pregunta. Me senté frente a él y puse la libreta sobre la mesa. La golpeó con un dedo y luego la deslizó más cerca. Escuchemos. Así que le conté. Cada llamada, cada excusa, cada silencio que dolía más que las palabras mismas. Y finalmente la voz de la tía Marta ofreciendo lo poco que tenía. Vicente se recostó, sacudiendo la cabeza lentamente. Desearía poder decir que estoy sorprendido, pero no lo estoy. La gente muestra su verdadero ser cuando darles cuesta algo. Por eso la mayoría no se molesta. Siento que me estoy desgarrando, admití. Cada vez que marco, espero estar equivocado. Y cada vez no lo estoy. Vicente me estudió. Entonces deja de esperar. Eso es lo que te está matando. No la verdad, la esperanza. Lo miré, las palabras golpeando más fuerte de lo que esperaba. No era cruel, solo directo. Esa siempre fue su manera. Necesito algo, dije en voz baja. Algo que me mantenga con los pies en la tierra. Pruebas, porque sé lo que pasará. Más tarde, cuando la culpa vuelva a aparecer, cuando me miren a los ojos con sus dulces palabras y promesas, empezaré a preguntarme si me lo imaginé todo. Empezaré a cuestionarme a mí mismo. Vicente asintió. Entonces grábalos, escríbelo, ponle fecha, guarda todo. No para un tribunal, para tu maldita cordura. Te han manipulado toda tu vida. No dejes que lo hagan de nuevo. Lo miré fijamente, el peso de sus palabras anclándome. ¿Crees que eso ayudará? Sé que lo hará, dijo firmemente. Porque una cosa es recordar el aguijón, otra es escuchar sus voces más tarde exactamente como fueron. Esa es la verdad con la que no puedes discutir. Me entregó un pequeño dispositivo que no había notado que traía consigo. Grabadora digital. Úsala para las próximas llamadas. No les digas. Solo déjala correr. Y cada vez que termines, guarda una copia, respáldala. Me lo agradecerás. Le di vueltas en mi mano. Era simple, lo suficientemente pequeña para caber en mi bolsillo, pero se sentía más pesada que el oro. Vicente. Comencé, pero él me cortó. No tienes que agradecerme. He visto esto demasiadas veces. Familias que desangran a un hombre y luego lo llaman egoísta cuando finalmente dice que no. No eres el primero. No serás el último. Nos sentamos en silencio por un rato, bebiendo café que ya se había entibiado. Finalmente, dijo, hay una cosa más. Tienes que dejar de disculparte. Has pasado toda tu vida amortiguando sus sentimientos. No los suavices más. Pregunta directamente. Mira qué rápido se resbala la máscara. Las palabras se alojaron profundamente en mí. Me di cuenta entonces de que en cada llamada hasta ahora había suavizado el golpe, tratado de darles una salida fácil. Tal vez una parte de mí todavía quería protegerlos de sí mismos. Tal vez una parte de mí todavía quería protegerme del aguijón. Pero Vicente tenía razón. Si iba a ver la verdad, tenía que dejar de rellenarla con esperanza. Esa noche, me senté de nuevo en la mesa de la cocina, la grabadora junto a mi teléfono, la vela parpadeando bajo. Presioné el botón, vi la luz roja parpadear y marqué el siguiente número. Mi primo, Hernán. No estaba en la lista original, pero después de los últimos días, quería ampliar el círculo. Me había pedido prestado una vez hace años para cubrir deudas de juego. Prometió pagarme. Nunca lo hizo. El teléfono sonó, luego su voz alegre. Héctor, tanto tiempo, ¿qué hay de nuevo? Dejé que el cansancio goteara de mi voz. Estoy en problemas, Hernán. Las inversiones salieron mal. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. Necesito 7,000 para mantener la casa. Su risa fue demasiado fuerte, forzada. ¡Ay, hombre, qué duro! 7, ¿eh? Eso es un buen pedazo. Me encantaría ayudar, de verdad, pero ya sabes cómo es. Las cosas están apretadas. Te diré qué, te pondré en mi lista de oraciones. La hipocresía hizo que me dolieran los dientes. ¿Una lista de oraciones?, repetí inexpresivamente. Sí, dijo rápidamente. Eso siempre me ayuda.
No tanto como lo haría el efectivo, respondí. Silencio. Luego el sonido de él aclarándose la garganta. Bueno, buena suerte, primo. Estoy seguro de que lo resolverás. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Miré la grabadora, su luz roja aún parpadeando, capturando cada sílaba. Prueba. Recogí la libreta y escribí. Hernán, risa hueca, oraciones, sin ayuda. Más tarde, mientras me servía otro trago, las palabras de Vicente regresaron. Deja de disculparte, deja de suavizar. Así que cuando llamé a la siguiente persona, mi sobrina Carla, no me molesté con preámbulos. Carla, dije con mi voz firme, necesito $7,000 para evitar que el banco se quede con la casa. Hubo una pausa atónita. Luego una ráfaga de excusas sobre préstamos estudiantiles, alquiler y el pago de un auto. No discutí, no tranquilicé. Solo dejé que el silencio se asentara hasta que ella vaciló. Luego dije en voz baja, gracias por ser honesta. Y colgué. Se sintió más limpio de esa manera. No más darles espacio para decorar sus rechazos con lástima. No más amortiguar la verdad. Solo los huesos desnudos de ella. Para cuando la vela se consumió esa noche, había llenado más páginas en la libreta. Cada nombre, un recordatorio. Cada palabra, un ancla. Pero en lugar de sentirme aplastado, sentí una extraña clase de fuerza construyéndose. Tal vez era la grabadora en mi bolsillo o la voz de Vicente aún resonando en mi cabeza. Tal vez era simplemente la claridad que viene cuando la niebla de la esperanza finalmente comienza a levantarse. Aún así, no podía sacudirme la imagen de la tía Marta, su voz firme, ofreciendo lo que no podía permitirse perder. Esa imagen ardía más brillante que todos los rechazos, y me recordaba que el amor sí existía, aunque solo fuera en un rincón de esta familia fracturada. Soplé la vela, el humo rizándose en el aire, y susurré a la oscuridad. Un día verán, no a través de mis palabras, a través de las suyas. La luz roja de la grabadora se apagó, y la habitación volvió a quedar en silencio. Hay un tipo peculiar de silencio que te sigue cuando te has despojado de las ilusiones. No es paz, todavía no. Es más como estar en el hueco de una iglesia después de que la congregación se ha ido. El aire aún pesado con ecos, pero nada vivo para llenarlo. Así se sentía la casa después de esas grabaciones. Cada pared parecía susurrar. Te mostraron quiénes son, no finjas que no escuchaste. Durante días reproduje las cintas. La risa hueca de Hernán, las excusas nerviosas de Carla, incluso la forma en que la voz de la tía Marta se quebró cuando prometió ayuda que no tenía. La grabadora se había convertido en mi espejo. No me reconocía en el hombre que solía suavizar la culpa de todos, que solía asentir y sonreír y perdonar. Era más duro ahora, más callado, pero más agudo. Y con esa agudeza vino un pensamiento. Ponerlos a prueba con peticiones era una cosa, pero ¿y si los ponía a prueba con el colapso? ¿Qué pasaría si les dejaba creer que me estaba hundiendo rápido, ya no solo necesitando ayuda, sino al borde de perderlo todo? Casa, dignidad, tal vez incluso la vida misma. ¿Se inclinarían para sostenerme o retrocederían aliviados de verme caer? El pensamiento se enconó hasta convertirse en un plan. Empezó con mi hijo Marcos. No había llamado desde mi historia de la mala inversión, y sabía que su silencio no era preocupación, era cálculo. Si yo estaba arruinado, ¿de qué servía yo? Pero decidí traerlo más cerca, solo lo suficiente para ver qué haría cuando el suelo pareciera ceder bajo mis pies. Marqué su número tarde una noche, la grabadora corriendo, mi mano firme esta vez. Contestó con palabras cortantes, como si hubiera interrumpido algo más importante. Papá. Marcos, dije suavemente. Dejé que mi voz temblara solo lo suficiente. Yo no sé cuánto tiempo más pueda aguantar. El banco llamó de nuevo. Dijeron que los papeles de ejecución hipotecaria podrían llegar la próxima semana. No respondió de inmediato. Lo imaginé mirando a su esposa Sofía, susurrando detrás de una mano ahuecada. Finalmente dijo,
Eso es duro. ¿Qué vas a hacer? Dejé que el silencio colgara pesado. Luego exhalé como un hombre derrotado. No lo sé. Tal vez simplemente deje que se la lleven. Tal vez sea más fácil de esa manera. Él cambió de tono entonces, casi demasiado rápido. Bueno, si pierdes la casa siempre puedes mudarte a una residencia de ancianos. La mamá de Sofía encontró un buen lugar para su tía el año pasado. Tienen planes de pago. Mi agarre se apretó en el auricular. Una residencia de ancianos. Un asilo. Para él yo ya estaba a medio camino de irme. Una carga para barajar en algún rincón en el momento en que fuera conveniente. Ya veo, murmuré. Podría serlo mejor. Continuó, su voz un poco más brillante ahora como si hubiera resuelto algo. Estarías rodeado de gente de tu edad. Comidas estructuradas, personal médico en el sitio, más seguro. Imaginé a Sofía parada allí asintiendo, tal vez incluso sonriendo. Mi hijo listo para empaquetarme como muebles viejos. Gracias, Marcos, dije en voz baja, la grabadora parpadeando su ojo rojo. Me has dado mucho en qué pensar. Colgué antes de que pudiera responder. No me serví un trago esa noche. Quería que el aguijón se mantuviera agudo. Quería recordar cada palabra sin difuminarla. Al día siguiente intenté con mi hija Valentina. Contestó al tercer timbre. Su voz apresurada como si el mundo siempre le exigiera más. Papá, ¿qué pasa? Es tarde. Forcé un suspiro irregular. No creo que pueda cubrir la hipoteca este mes. Podría quedarme en la calle. Su pausa no fue de preocupación, fue vacilación. El sonido de alguien sopesando el riesgo contra la recompensa. Finalmente, dijo, si eso pasa, papá, siempre puedes vender la casa y mudarte con alguien. Tal vez el tío Roberto tenga espacio, o ya sabes, esas villas de retiro no son tan malas. ¿Me recibirías tú? Pregunté en voz baja, dejando caer la pregunta como una piedra en agua tranquila. El silencio se estiró tanto que pensé que la línea se había cortado. Entonces su voz vino delgada, ensayada. Papá, sabes que es complicado. Los niños, el espacio. Estarías incómodo. Por supuesto, dije tragando el ácido que subía a mi garganta. No querría ser una carga. Eso no es lo que quise decir, se apresuró. ¿Yo solo? Pero la interrumpí. Gracias, Valentina. Lo resolveré. Terminé la llamada, la luz roja parpadeando como un latido en la mesa. Esa noche escribí en la libreta. Marcos ofreció un asilo. Alivio ansioso en su tono. Valentina ni siquiera pudo decir la palabra sí. Su silencio habló más fuerte que cualquier rechazo. Miré las palabras hasta que mi mano se acalambró. Cada entrada era una lápida marcando el entierro de otra ilusión. Pero aquí está el giro que no había planeado. Después de esas llamadas, no me sentí más débil. Me sentí más fuerte porque cada vez que se revelaban, la máscara que había construido para ellos se agrietaba más. Y cuanto más claro los veía, menos poder tenían sobre mí. Vicente llamó al día siguiente. Ni siquiera esperó a que yo hablara. Te fallaron de nuevo, ¿verdad? Sí, admití. ¿Bien? ¿Bien? Ladré. Sí, dijo firmemente. Porque cuanto más fallen, más te liberarás de la mentira. Crees que estás perdiendo familia, pero lo que estás perdiendo es la correa que han tenido en tu cuello durante décadas. Me senté con sus palabras, dejándolas arder. Tenía razón. Cada rechazo no era solo traición, era liberación. Decidí llevar el experimento más lejos. Si pensaban que yo estaba verdaderamente desmoronándome, ¿alguien intentaría aprovecharse? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después, mi hermano Roberto apareció en mi puerta sin avisar. No había visitado en meses, no desde el rumor de las pérdidas de inversión que le había alimentado. Héctor, dijo demasiado brillantemente, escuché que las cosas están difíciles. Lo dejé entrar, la grabadora metida en mi bolsillo. Escaneó la habitación como un buitre, sus ojos deteniéndose en la botella de licor.
las facturas impagas que había dejado deliberadamente dispersas en el mostrador. ¿Sabes? Comenzó sentándose en una silla. Podría quitarte esto de las manos antes de que lo haga el banco. Conseguirte algo de efectivo para salir del paso. No mucho, por supuesto, dadas las circunstancias, pero mejor que nada, ¿verdad? Lo miré fijamente, mi mandíbula apretada. Quería comprarme por centavos, abalanzarse sobre lo que pensaba que era un cadáver. Roberto, dije lentamente, ¿qué harías con la casa? Oh, ya sabes, agitó una mano. Remodelarla, tal vez alquilarla. Dejé que el silencio se estirara hasta que se movió incómodamente. Lo pensaré, dije finalmente. Mientras se iba, capté su reflejo en la ventana, una sonrisa satisfecha, el tipo que un hombre usa cuando cree que acaba de superar a su hermano. Cuando la puerta se cerró, susurré a la grabadora en mi bolsillo. Roberto, buitre, listo para destriparme vivo. Esa noche, la vela ardió más bajo de lo habitual. Las sombras más largas. Pensé en el entusiasmo de Marcos por guardarme lejos, el silencio cobarde de Valentina y la codicia de Roberto. Y en lugar de desesperación, sentí que algo más subía en mí. No ira, aún no, algo más frío, más firme. Determinación. Porque ahora entendía. Esto ya no era solo una prueba, era preparación. Pensaban que estaban rodeando a un hombre roto. No tenían idea de que yo estaba tomando notas, guardando cada palabra, cada mueca, cada silencio. Un día pronto, pondría todo ante ellos como un espejo del que no podrían apartar la vista. Y cuando llegara ese día, finalmente verían lo que yo vi. No familia, no amor, sino un castillo de naipes colapsando bajo su peso. Soplé la vela, el humo rizándose en el aire. Y dije en voz alta a la habitación vacía. Han escrito su veredicto. Yo solo soy el testigo. La luz roja de la grabadora se apagó, sellando la confesión de la noche en su memoria. La mañana después de la visita de Roberto, me desperté ante un tipo diferente de silencio. No el tipo hueco, sino con propósito. Un silencio que se sentía como la pausa antes de que un artesano dé su primer golpe con el cincel. Algo dentro de mí se había asentado. No más esperar a que me demostraran que estaba equivocado. Ya lo habían hecho. Ahora era mi turno de prepararme. Me senté a la mesa de la cocina con mi libreta y una pluma negra. Las palabras de la noche anterior me devolvían la mirada. Marcos, asilo. Valentina, silencio. Roberto, buitre. Debajo de eso escribí una nueva palabra en trazos pesados. Plan. Por primera vez en semanas mis manos no temblaban. Sabía que venganza no era la palabra correcta para lo que quería. La venganza es caliente, imprudente. Esto necesitaba ser algo más frío, más limpio. Justicia. Un espejo tan claro que no pudieran apartar la vista. Y la belleza de ello, ellos mismos pondrían todo en movimiento. El primer paso fue legal. Llamé a Vicente la tarde siguiente. Contestó con la misma firmeza ronca que siempre tenía. Héctor, necesito un abogado, dije simplemente. Se rió entre dientes. Ya tienes uno. No, no para mí, para ellos. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, explícate. Bajé la voz. Si piensan que estoy en la ruina, rodearán más cerca. Roberto ya intentó comprar la casa por migajas. Necesito todo grabado, documentado y blindado. Y cuando llegue el momento quiero que esté en blanco y negro. Cada mentira, cada traición, cada esquema. No mi palabra contra la suya, papeles, firmas, grabaciones. Vicente silbó bajo. Estás construyendo un caso. Estoy construyendo un espejo, corregí. No discutió. En su lugar me dio el nombre de un colega, un hombre tranquilo, discreto, que manejaba patrimonios y disputas familiares. Llamé esa noche e hice una cita bajo el pretexto de reestructurar mi testamento. El abogado nunca necesitaba saber toda la verdad. Todo lo que tenía que hacer era ayudarme a preparar el escenario. La semana siguiente conduje al centro usando mi chaqueta más vieja
y llevando una carpeta llena de facturas impagas. Todo utilería, por supuesto. La oficina del abogado olía a papel viejo y abrillantador de limón. Me estrechó la mano con cortesía distante, la forma en que lo hacen los profesionales cuando no esperan nada más que rutina. «Quiero hacer algunos cambios», le dije, deslizando la carpeta sobre el escritorio. «Las circunstancias han cambiado». Hablamos durante más de una hora. Pregunté sobre cómo funcionaban los testamentos, cómo se dividían los patrimonios y qué derechos podían reclamar los hijos o hermanos. Explicó pacientemente, nunca sospechando que cada detalle era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo. Para cuando me fui, sabía exactamente cómo estructurar las cosas para que cuando la verdad saliera a la superficie, no pudieran torcerla. Esa noche escribí en mi libreta: espejo enmarcado, cristal aún oculto. Pero los papeles legales eran solo una pieza. El siguiente paso era financiero. El dinero, después de todo, era el escenario en el que se revelaban a sí mismos. Y todavía tenía $62 millones esperando silenciosamente en cuentas que ellos no sabían que existían. Hice una cita en el banco, esta vez con un traje que no había usado en años. El joven gerente me saludó con calidez profesional, pero vi el parpadeo en sus ojos cuando deslicé los documentos sobre su escritorio. Cuentas abiertas bajo nombres de fideicomisos no vinculados a mí directamente. Cláusulas de privacidad blindadas. ¿Está seguro de que quiere este nivel de separación de su familia, señor Lozano?, preguntó. Totalmente, dije sin dudarlo. Si algo me pasa, quiero el dinero protegido. Intocable. Asintió, haciendo clic con su bolígrafo. Entonces necesitará fideicomisarios. ¿En quién confía? Sonreí débilmente. No en la familia. Para cuando me fui, cada centavo estaba cerrado bajo llave en vehículos que no podían rastrear, y mucho menos tocar. En la superficie, me estaba ahogando en la ruina. En realidad, estaba más seguro de lo que nunca había estado. La prueba de mis preparativos llegó antes de lo que esperaba. Valentina apareció un domingo por la tarde, sin avisar. Se paró en mi puerta, aferrando una cazuela como si fuera una ofrenda de paz. «Papá», dijo forzando una sonrisa. «Pensé que podrías querer compañía». La dejé entrar observando cuidadosamente. Sus ojos se dirigieron a la pila de facturas falsas que había dejado a plena vista. Se sentó a la mesa, las manos jugando con el paño de cocina. «Valentina», dije suavemente. «Es bueno verte». Ella asintió. Luego soltó de golpe. «Papá, ¿has pensado en vender la casa? Es demasiado para ti solo. ¿Y si el banco está respirando en tu nuca?» Su voz se apagó. Incliné la cabeza. «¿Y si vendiera, a dónde iría?» Ella dudó. Luego ofreció una risa quebradiza. «Bueno, Marcos mencionó un asilo. Podrías venir a quedarte conmigo, supongo. Solo por un ratito». Sonaba generoso en la superficie, pero escuché la trampa. Solo por un ratito. Lo suficiente para aliviar su conciencia, no lo suficiente para incomodarla. Sonreí gentilmente. «Eso es amable de tu parte, Valentina. Lo pensaré». Se fue poco después, la cazuela intacta. En el momento en que la puerta se cerró, susurré a la grabadora: «Valentina». Apariencia de ayuda, realidad, contención. Unos días después, Marcos llamó de nuevo. Su tono era brusco, profesional. «Papá, Sofía y yo hablamos. Creemos que es mejor si te mudas a algo más pequeño ahora antes de que las cosas se pongan feas. Si nos firmas la casa a nosotros, nos encargaremos de los pagos. De esa manera no tendrás que preocuparte». Apreté el auricular con más fuerza. ¿Firmar la casa a su nombre? Sí, es práctico. Puedes quedarte aquí un poco, pero eventualmente nos mudaremos nosotros. Todos ganan. Para él, tal vez. Para mí, era el exilio de mi propia vida. Dejé que mi voz temblara. Yo necesitaré tiempo para pensar. «No te tardes demasiado», presionó. «El banco no esperará». Colgué con el pecho apretado. Pero en lugar de desesperación,
Sentí que esa fría resolución se profundizaba. Cada palabra, cada oferta, estaban cavando sus tumbas, y yo solo sostenía la pala firme. Esa noche, Vicente vino. Nos sentamos en el porche, el aire de otoño agudo con el olor a hojas quemadas. «Se están acercando», dije en voz baja. «Bien», respondió Vicente. «Cuanto más se acerquen, más revelan. Solo no te apresures. Déjales pensar que están ganando». Asentí. La parte más difícil es no mostrar mi mano. Vicente bebió su café. Luego me miró con un brillo en sus ojos. «Cuando llegue el momento, Héctor, no solo les mostrarás tu mano, les mostrarás toda la baraja». Y entonces vino el giro que no había esperado. Una noche, mientras limpiaba la cocina, sonó el teléfono. Era Roberto de nuevo, su voz empalagosa. «Héctor, hermano, he estado pensando, ¿por qué dejar que el banco se lleve todo? Yo podría ayudar. Compraré el lugar mañana, en efectivo, sin retrasos de papeleo, sin vergüenza de ejecución hipotecaria, solo limpio y fácil». Sabía exactamente lo que estaba haciendo, tratando de abalanzarse antes de que alguien más pudiera. Pero en lugar de ira, sentí una curiosa calma. «Roberto», dije lentamente. «Ven mañana, hablaremos». Después de colgar, miré la grabadora en el mostrador. Mañana, la máscara se deslizaría aún más y yo estaría listo. Porque los cimientos estaban puestos. Documentos legales, dinero oculto, evidencia segura apilándose más alto cada día. Pensaban que estaban rodeando a un hombre moribundo. En verdad, yo los estaba rodeando a ellos. Cerré la libreta, soplé la lámpara y susurré a la oscuridad. Querían ventaja. Ahora la tendrán, solo que no de la manera que piensan. La luz de la mañana cayó sobre la mesa de la cocina, atrapando el borde de mi taza de café. Había dormido poco la noche anterior, mi mente caminando de un lado a otro, incluso si mi cuerpo yacía inmóvil. Roberto vendría hoy, el hombre que había compartido mi sangre, mi infancia y más de una vez mi confianza, solo para drenarla. Sabía que llegaría usando su mejor sonrisa, llevando promesas que olían a podredumbre. Acerqué mi libreta y escribí una sola línea. Hoy muestra su mano. Al mediodía llegó el golpe, agudo, impaciente. Abrí la puerta para encontrar a Roberto parado allí con su chaqueta de cuero, una mano ya alcanzando su bolsillo como si estuviera listo para negociar. «Héctor», dijo cálidamente, «te ves bien». Dejé que mis ojos se detuvieran en él. «Entra». Entró, mirando las facturas apiladas en el mostrador, el leve olor a café y madera vieja envolviéndonos. No se sentó hasta que hice un gesto. «Bueno», comenzó, golpeando un sobre doblado sobre la mesa. «No perdamos tiempo. Sé que estás en un aprieto. Estoy aquí para ayudar». «¿Ayudar?», repetí. «Sí. Oferta en efectivo. Casa para mí, libertad para ti. Sin banco respirando en tu nuca. Puedes embolsarte algo, mudarte a algún lugar más pequeño, vivir fácilmente». Deslizó el sobre más cerca. «Estoy haciendo esto por ti, Héctor». No lo toqué. «¿Por mí?», repetí suavemente. «Por supuesto». Su sonrisa se tensó. «Somos hermanos». El silencio se estiró. Luego pregunté, «¿Qué hay en el sobre?». «Carta de oferta», dijo rápidamente. «Firmada, todo legal. Verás que estoy siendo generoso». Lo abrí lentamente, mis ojos escaneando los números. Era risible. Una fracción del valor de la casa incluso en su estado desgastado. Un trato de buitre. Puse el papel plano, alisándolo con mi palma. «Roberto, estás ofreciendo menos de la mitad de su valor». Se inclinó hacia adelante. «La mitad de algo es mejor que nada. Tú y yo sabemos que el banco te la arrebatará por incluso menos». Encontré su mirada firme. «¿Y si me niego?». Se encogió de hombros, tratando de parecer casual. «Entonces te ahogas. Te estoy ofreciendo un salvavidas». Mis labios se curvaron en la más leve sonrisa. «Un salvavidas», murmuré. En ese momento,
Supe que lo tenía exactamente donde quería. Lo que Roberto no sabía era que el pequeño dispositivo debajo de la mesa estaba grabando cada palabra. Su salvavidas sería otra pieza del rompecabezas, otro fragmento de prueba mostrando quién era realmente cuando la máscara se resbalaba. Pero no había terminado. Roberto, dije en voz baja, ¿me darías un día para pensar, para hablar con Marcos y Valentina? Su expresión parpadeó y luego se tensó. Héctor, no arrastres a tus hijos a esto. Solo complicarán las cosas. Incliné la cabeza. ¿Y por qué te molestaría eso? Forzó una risa. No lo hace. Solo no quiero que te estreses. Asentí lentamente. Un día, mañana hablaremos de nuevo. Se levantó de mala gana, me dio una palmada en el hombro como si todavía fuéramos niños, y se fue. Me quedé en la puerta mucho después de que desapareció, el leve eco de sus zapatos desvaneciéndose calle abajo. Cuando me volví hacia la mesa, el sobre todavía yacía allí, delgado y patético. Susurré a la grabadora. Roberto, oferta en efectivo, depredador, máscara resbalando. Esa tarde hice 2 llamadas telefónicas. Primero a Marcos. Contestó al segundo timbre, su voz tensa. «Papá, tu tío vino», dije simplemente. «Roberto». ¿Qué quería? Ofreció comprar la casa, en efectivo. Una pausa. Luego agudamente. «No firmes nada, papá. Te robará a ciegas. Mejor ponla a mi nombre. De esa manera se queda en la familia». «En la familia», repetí. ¿Y dónde viviría yo? Lo resolveríamos. Podrías quedarte aquí un tiempo, o en lo de Valentina. Mira, papá, la casa es demasiado para ti. Déjame encargarme. No se puede confiar en Roberto. Tampoco en ti, casi dije, pero me lo tragué. En su lugar, murmuré. Lo pensaré. No esperes demasiado, advirtió. Roberto se mueve rápido. Después de colgar, garabateé en la libreta. Marcos. Lenguaje protector. Interés propio debajo. Siguiente, llamé a Valentina. Contestó sin aliento, niños charlando de fondo. ¿Papá? ¿Todo bien? Tu tío vino. Ay, Dios. ¿Qué quería esta vez? Ofreció comprar la casa. Silencio. Luego con cautela. ¿Lo hiciste? ¿Considerarlo? Le dije que lo pensaría. Valentina, si vendieras, ¿a dónde iría? Ella dudó. Luego suspiró. Sabes que podrías quedarte con nosotros, solo por un poco. Pero papá, tal vez vender no sea la peor idea. Al menos entonces no tendrías al banco acosándote. Cerré los ojos. ¿Y estarías cómoda con Roberto siendo dueño de la casa? Su voz bajó. Mejor él que perderlo todo, mejor él. Mejor un buitre que enfrentar su culpa. Le agradecí suavemente y terminé la llamada. En la libreta, Valentina, pasiva, se rendirá por tranquilidad mental. Más tarde esa noche, Vicente vino de nuevo. Nos sentamos a la luz tenue del porche, el zumbido de los grillos fuerte en el aire quieto. Le entregué el sobre, lo leyó y resopló. «Te está destripando». «Lo sé». «No estás considerando esto». Sacudí la cabeza. «¿No? Pero quiero que crean que sí. Mañana Roberto volverá. Dejaré que piense que ha ganado». Los ojos de Vicente se estrecharon. «Lo estás cebando». Exactamente. Cada palabra, cada gesto lo quería registrado. Cuando llegara el momento no solo serían codiciosos, serían cómplices. Vicente se recostó, exhalando humo en la noche. «Eres más frío de lo que pensaba, Héctor». Encontré su mirada. Ser frío es la única forma de sobrevivir a esto. Al día siguiente, Roberto llegó temprano. Olía a loción para después de afeitar y ambición. «Bueno», dijo, dejándose caer en la silla. Deslicé el sobre de vuelta a través de la mesa. «Me estoy inclinando a aceptar». «Sí, pero necesito una garantía». Se animó. «Cualquier cosa». «Si vendo, quiero quedarme aquí unos meses hasta que encuentre un lugar». Agitó una mano. Por supuesto, tendrás tiempo». Su ansiedad lo traicionaba. Asentí, fingiendo alivio.
Entonces hagámoslo. ¿Pero Roberto? ¿Sí? Mantén esto entre nosotros. No hay necesidad de molestar a los chicos hasta que sea definitivo. Sonrió. Hombre inteligente. La grabadora captó cada palabra. Esa noche, reproduje la cinta, escuchando la voz de Roberto goteando falsa preocupación. Luego la agudeza de Marcos, la pasividad de Valentina. La imagen estaba casi completa, pero mientras me sentaba allí en la quietud, un pensamiento extraño me golpeó. Tal vez la casa no era el premio en absoluto. Tal vez era el escenario, el lugar donde todas sus elecciones serían reveladas públicamente, innegablemente. Escribí una nota final esa noche. Casa igual a escenario. Verdad igual a telón. Y con eso, el esquema del final comenzó a tomar forma. La mañana que el plan se asentó, me desperté antes del amanecer. La casa estaba tan tranquila como una iglesia. Me senté a la mesa de la cocina con las persianas entrecerradas, viendo las primeras rayas de luz arrastrarse por las tablas del piso. Frente a mí yacía el contrato que Roberto había traído, sus números risibles mirándome como un insulto. Junto a él, mi vieja grabadora esperaba, un testigo silencioso que había capturado cada promesa, cada traición. Preparé una jarra de café, serví una taza y miré el vapor subir. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había consumido. Lo que quedaba era algo más frío, más pesado. Resolución. Esa tarde marqué a Marcos primero. Contestó bruscamente, casi expectante. «¿Papá? ¿Tomaste una decisión?» «La he tomado», dije uniformemente. «He hablado con Roberto. Me inclino hacia vender. Pero quiero que tú y Valentina estén aquí cuando lo finalice. Mañana por la noche, 6 en punto, en la sala». Hubo una pausa. Luego su voz se agudizó. «Papá, no dejes que te convenza de esto. Deberías firmarme la casa a mí en su lugar». «Al menos entonces no lo estoy debatiendo por teléfono», interrumpí. «Mañana, a las 6». Exhaló fuerte. «Bien. Pero te arrepentirás». Escribí las palabras en mi libreta. «Te arrepentirás». Siguiente llamé a Valentina. Sonaba distraída, niños clamando de fondo. «Papá, ¿qué pasa?» «He decidido», dije simplemente. «Reunión mañana, 6 en punto. Tú, Marcos y tu tío. Quiero todo resuelto». Su silencio se estiró. Luego susurró. «Si eso es lo que crees que es mejor. Mejor». Dejé que la palabra colgara en mi mente como una pregunta sin respuesta. Finalmente, llamé a Roberto. Era todo encanto. «Héctor, sabía que entrarías en razón. Mañana entonces, perfecto. Traeré los papeles». «Bien», dije. 6 en punto. Cuando colgué, la casa se sentía diferente, cargada, como si las paredes mismas se estuvieran preparando para lo que vendría. El día siguiente pasó lentamente. Limpié la casa con cuidado deliberado, puliendo la mesa, aspirando la alfombra gastada y colocando sillas en la sala. Cada detalle importaba. Esto no era una reunión familiar. Era un escenario. Y mañana el telón subiría. Mientras trabajaba recordé las cenas de domingo de hace décadas. Mi esposa poniendo la mesa, los niños riendo y Roberto contando chistes demasiado fuerte. En ese entonces esta casa se sentía como el centro de gravedad. Ahora no era nada más que una trampa que ellos aún no podían ver. Por la tarde, Vicente vino llevando su termo de café negro. Entró, escaneando la habitación con la mirada. «La estás arreglando», dijo. «Necesita parecer ordinaria», respondí. «Cuanto más ordinaria se sienta, menos lo verán venir». Se sentó bebiendo lentamente. «¿Seguro que estás listo para esto?» Encontré su mirada. «He estado listo desde el día que ese boleto golpeó mi mano». Asintió. Luego se inclinó hacia adelante. «Así que guíame a través de ello», lo expuse. Mañana por la noche todos se reunirían. Roberto traería el contrato, Marcos presionaría su reclamo, Valentina trataría de hacer las paces, y yo me sentaría escuchando, grabando, dejando que se mostraran. Al final, cuando cada máscara hubiera caído,
retiraría el telón. Vicente dio un silbido bajo. Frío. Quirúrgico. Tiene que serlo, dije. Esto no es venganza, es verdad. Pero en el fondo sabía que era ambos. La siguiente tarde el sol bajó, tiñendo las ventanas de oro. Puse la grabadora debajo de la mesa, oculta pero lista. El contrato yacía a mi lado, intacto. A las 6 en punto, llegó el golpe. Roberto entró primero pavoneándose en cada paso, papeles bajo el brazo. «Buenas noches, Héctor», dijo dándome una palmada en la espalda. «Hagamos esto rápido». Momentos después, Marcos llegó, su mandíbula tensa, ojos dirigiéndose instantáneamente al sobre en la mano de Roberto. «Así que es verdad», espetó. «¿Estás considerando esto?» Valentina vino al último, callada, sus hijos dejados en casa. Se deslizó dentro como alguien entrando a una iglesia antes de un funeral. Nos sentamos en la sala, el aire espeso. Dejé que el silencio se estirara antes de hablar. «Esta noche», dije, «resolvemos esto, de una vez por todas». Roberto se inclinó hacia adelante, dejando caer los papeles en la mesa de centro. «Aquí está, trato en efectivo. Sin banco, sin espera. Tú firmas, Héctor, y caminas libre». Marcos ladró una risa. «¿Libre? Te está robando. Papá, no seas tonto. Fírmame la escritura a mí. Manténla en la familia. Me aseguraré de que estés cuidado». «¿Cuidado?». Roberto se burló. «Lo desangrarás peor de lo que yo jamás lo haría». «Mejor yo que tú», disparó Marcos de vuelta. Valentina levantó sus manos, voz temblando. «Paren, los dos. Esto no se trata de nosotros. Se trata de que papá esté seguro». Sus voces se elevaron, chocando como cuchillos en un cajón. Yo me senté quieto, mis manos dobladas, dejando que se desarrollara. Finalmente, Roberto golpeó la mesa. «Héctor elige, ahora mismo». Lo miré a él, luego a Marcos, luego a Valentina. Sus caras contaban la historia mejor que cualquier palabra. Codicia, desesperación, miedo, familia desnudada. Dejé que el silencio se estirara hasta que incluso el aire pareció inclinarse. Entonces, suavemente dije, «¿Saben qué es esta casa?». Parpadearon. «No es madera y clavos, no son metros cuadrados o patrimonio. Es un espejo. Y esta noche todos me han mostrado exactamente quiénes son». Roberto frunció el ceño. «¿De qué diablos estás hablando?». Alcancé debajo de la mesa e hice clic en la grabadora, deslizándola a la vista. La luz roja parpadeó una vez antes de morir. Marcos se puso rígido. Los ojos de Valentina se abrieron. Roberto palideció. «Cada palabra», dije fríamente. «Cada amenaza, cada trato, cada súplica, grabada». La habitación se congeló. «Vinieron aquí esta noche pensando que yo estaba acorralado», continué. «Pero ustedes eran el escenario y la verdad que han mostrado, eso vale más que cualquier casa». Roberto se levantó de un salto. «No puedes». «Ya lo hice». Mi voz lo cortó. «Y mañana el banco lo escuchará, el abogado lo escuchará, y si es necesario, el mundo lo escuchará. Así que siéntate». Lo hizo lentamente. Miré a Marcos, su cara roja de ira, y a Valentina, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto nunca se trató de salvarme», dije. «Se trataba de lo que ustedes querían, y ahora lo sé». El silencio llenó la habitación, más pesado que cualquier discusión. Finalmente, me levanté reuniendo el contrato, doblándolo una vez y deslizándolo de vuelta hacia Roberto. «Llévate esto contigo», dije. «No vale nada ahora». No se movió. Marcos murmuró. «Papá, no tienes que...». «Sí tengo», interrumpí. «Porque esta noche prueba algo. El dinero no cambia a la gente, la muestra». Caminé hacia la puerta, la abrí de par en par. «Ahora váyanse». Por un momento nadie se movió. Luego, uno por uno lo hicieron. Roberto salió furioso primero, su arrogancia desaparecida. Marcos siguió, mandíbula apretada, murmurando bajo su aliento. Valentina se demoró un momento, susurrando. «Lo siento, papá.
antes de deslizarse en la noche. Cuando la puerta se cerró, me quedé en la casa tranquila, el escenario finalmente despejado. El telón había caído. Pero muy dentro sabía que la obra no había terminado todavía. Aún quedaba un acto, la revelación que había guardado oculta de todos ellos, la verdad sobre el boleto. Y cuando ese telón subiera, ninguno de ellos olvidaría jamás. La noche después de que los eché a todos de mi casa, no dormí. El silencio era espeso, roto solo por el tic-tac del reloj en la repisa. Me serví un vaso de agua, me senté en el sillón y miré a la oscuridad. Reproduje la escena una y otra vez. Sus voces alzadas, la codicia que supuraba de cada palabra, el shock en sus ojos cuando la grabadora parpadeó. Durante años me había dicho que la familia lo era todo. Anoche había aprendido la verdad. La familia, cuando se despoja de pretensiones, pueden ser los lobos más hambrientos de todos. Pero todavía había una verdad que no había puesto al descubierto, una que nunca vieron venir. El boleto. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Vicente. La fortuna estaba en una cuenta, silenciosa, intacta. Pensaban que la casa era el premio, pero la casa era solo el cebo. Me recosté en mi silla, las esquinas de mi boca apretándose en algo que no era del todo una sonrisa. Mañana, pensé. Mañana lo termino. La mañana llegó lentamente, nubes grises extendiéndose por el cielo. Me vestí con cuidado, no con mi franela gastada habitual, sino con una camisa planchada, chaqueta y zapatos pulidos, hasta que casi podía ver mi reflejo. Me miré en el espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Por una vez no vi al padre cansado o al hermano siendo empujado. Vi a alguien que todavía tenía el poder de elegir. Al mediodía, Vicente llamó a la puerta. «Parece que vas a la corte», dijo, ojos estrechándose. «En cierto modo lo hago», respondí. «Solo que el veredicto ya está escrito». Me siguió al auto, en silencio. Conduje al banco. El sobre metido en mi bolsillo interior. No el contrato que Roberto había agitado, no las escrituras falsas que Marcos había rogado. Este sobre era simple, sellado, llevando lo único que importaba. Una copia de mi reclamo. Prueba de la cuenta de lotería. Prueba de que $62 millones ya estaban asegurados. Mi abogado lo había redactado tranquilamente hace semanas a mi petición. Para cuando regresé a casa, una tormenta se estaba avecinando. El aire estaba pesado, cargado. Levanté el teléfono y marqué. «Valentina», dije, «trae a Marcos, trae a Roberto si debes. Esta noche, una última vez. Después de esto, no habrá más reuniones». Ella dudó. «¿Papá? ¿Estás seguro?» «Sí», dije firmemente. «Esta noche, 8 en punto». La lluvia había comenzado para cuando llegaron. Los limpiaparabrisas chillaban afuera, los faros barriendo el camino de entrada. Entraron goteando, inquietos, sus ojos dirigiéndose instantáneamente a la mesa vacía. Sin contrato esta vez, sin actuación escenificada, solo yo, el viejo sillón y el sobre descansando en la repisa. Marcos fue el primero en hablar. «Papá, ¿qué es esto?» «Otro truco». Roberto frunció el ceño. «No tengo tiempo para juegos». Valentina se quedó junto a la puerta, su cara pálida. Hice un gesto para que se sentaran. «Esto no tomará mucho». Por un momento, nadie se movió. Luego, de mala gana, se acomodaron. La tormenta sacudía las ventanas, truenos rodando en la distancia. «Vinieron aquí la última vez», comencé lentamente, pensando que la casa lo era todo. Pensando que yo estaba acorralado, desesperado. Mostraron sus dientes y los vi. Pero la casa nunca fue el premio. Sus cejas se fruncieron. «¿De qué estás hablando?», preguntó Marcos, la irritación subiendo. Me levanté, caminé hacia la repisa y tomé el sobre en mi mano. El papel estaba rígido, el peso de él más pesado de lo que debería haber sido. «Hace 3 semanas gané $62 millones en la lotería». Las palabras aterrizaron como piedras en el silencio. Marcos parpadeó.
La confusión torciéndose en incredulidad. ¿Qué? Roberto se rió, agudo y amargo. ¿Esperas que creamos eso? Valentina jadeó, cubriendo su boca, sus ojos muy abiertos. Sostuve el sobre en alto. Dentro de esto están los documentos, pruebas firmadas y selladas. No he tocado un centavo, todavía no. Por primera vez, la habitación cambió. Sus ojos ya no estaban en mí. Estaban en el sobre, como lobos captando el olor a sangre. Marcos se inclinó hacia adelante, voz urgente. «Papá, si eso es verdad, entonces podemos arreglar todo. No necesitas luchar. Puedo ayudar a gestionarlo. Necesitas a alguien en quien puedas confiar». Roberto se burló. ¿Confiar? Él lo echaría a perder en un año. He estado manejando tratos toda mi vida, Héctor. Déjame invertirlo por ti, duplicarlo en 5 años. Valentina sacudió la cabeza ferozmente. No, paren. ¿No ven? Esto no se trata de nosotros. Papá, deberías usarlo para ti. Por una vez, vive para ti. Los dejé hablar, cada palabra apilándose más alto. Codicia y desesperación mezclándose con negación. Era la misma obra, solo el escenario había cambiado. La última vez fue la casa. Esta noche era una fortuna. Y de nuevo se rebelaron. Puse el sobre de vuelta en la repisa y me volví para enfrentarlos. Quería ver, dije en voz baja, si creían que estaba en la ruina, ¿quién estaría a mi lado? ¿A quién le importaría? Y vi la respuesta. Ahora quería ver el otro lado. Si supieran que lo tenía todo, ¿en quiénes se convertirían? Sus caras me dijeron más de lo que las palabras jamás podrían. La boca de Marcos trabajaba sin sonido, pánico estallando en sus ojos. Roberto parecía listo para abalanzarse a través de la habitación. Valentina. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Fallaron ambas pruebas, dije, mi voz firme como la piedra. Cuando pensaron que no tenía nada, me abandonaron. Cuando pensaron que lo tenía todo, trataron de reclamarlo. Ninguno de ustedes me vio a mí. A ninguno de ustedes le importó lo que yo quería, solo lo que podía dar. Marcos se levantó, puños apretándose. Eso no es justo. Soy tu hijo. Eras mi hijo mucho antes de que el dinero entrara en la imagen, interrumpí. Y mucho antes de esta noche me mostraste exactamente lo que yo significaba para ti. Roberto se burló. ¿Y qué ahora, Héctor? ¿Vas a cortarnos? ¿Dejarnos con nada? Lo miré fijamente, luego a Marcos, luego a Valentina. Mis manos no temblaban. Mi voz no vacilaba. Sí, dije simplemente. Nada. Valentina estalló en sollozos, derrumbándose en el sofá. Marcos maldijo bajo su aliento, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. La cara de Roberto se torció, pero no dijo nada. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, la lluvia azotando el porche. «Fuera», dije. Nadie se movió. Dije, «¡Fuera!». Esta vez se levantaron. Roberto salió furioso primero, murmurando amenazas. Marcos siguió, su cara pálida, sus ojos ardiendo con algo que no reconocí. Valentina se demoró, sus lágrimas cortando caminos por sus mejillas. «Papá, por favor, no me cierres la puerta». Encontré sus ojos, la única que había mostrado incluso un parpadeo de remordimiento. «Hiciste tu elección, Valentina. Esta noche hice la mía». Sus hombros temblaron mientras se giraba y se iba. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en el silencio, la tormenta aún rugiendo afuera. El sobre yacía intacto en la repisa. Lo recogí, lo deslicé en el cajón y lo cerré con llave. Por primera vez en años, la casa se sentía más ligera. En las semanas que siguieron, las llamadas telefónicas llegaron. Correos de voz enojados de Marcos, mensajes suplicantes de Valentina, silencio de Roberto. No contesté. No necesitaba hacerlo. La verdad ya había sido dicha, grabada en la memoria. Me reuní con mi abogado, establecí fundaciones de fideicomiso, planes que ellos nunca verían, ni $1 pasaría a sus manos. En cambio,
Becas llevarían el nombre de mi esposa, un ala en el hospital local, un refugio en el centro. Legados silenciosos que nunca podrían torcer en ventaja. Una tarde, Vicente se sentó conmigo en el porche bebiendo su café negro. «Finalmente te ves en paz», dijo. Asentí. «Porque lo estoy. Sé quiénes son, y sé quién soy yo». Me estudió, luego preguntó, «¿Y qué ahora?». Miré hacia el horizonte, el sol rompiendo a través de las últimas nubes de tormenta. «Ahora», dije suavemente, «vivo». Y así fue como terminó. No con gritos, no con violencia, sino con claridad. Pensaron que el dinero era palanca. Pensaron que podían doblarme, romperme, usarme. Pero la verdad es que la palanca solo funciona si te permites ser levantado o presionado hacia abajo. Finalmente me había alejado de su juego. Los 62 millones de dólares estaban intactos todavía, pero su verdadero valor ya se había gastado en revelar las caras detrás de las máscaras, en cortar los hilos que me ataban. Yo era Héctor Lozano, 58 años. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, era libre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que ahora se muestra en la pantalla.